Buenas noches, estudiantes. Bueno, en este momento lo que vamos a hablar es sobre la zona trigonométrica de un ángulo agudo, ¿ya? Entonces, a ponerse las pilas, sacar lapicero, cuaderno, todo a la mano para que no, y más que todo poner bastante atención. Empecemos. Bueno, para trabajar o para conocer o recordar las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿qué necesitamos primero? Conocer nuestro triángulo rectángulo, que ustedes ya lo conocen eh, bien, ¿no? ¿Qué es un triángulo rectángulo? A ver, un triángulo rectángulo, ya saben que es un triángulo que tiene un ángulo recto, no se olviden, triángulo que tiene un ángulo recto, ¿no? Ahí tenemos, o sea, este ángulo del triángulo mide 90 grados, como lo observan acá. Y aparte de eso, conocer sus elementos, que en este caso, el lado que está al frente a 90 grados, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Siempre hay que buscar la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Allá, frente a 90, hipotenusa. Los dos catetos que quedan, los dos lados que quedan se llaman catetos. Los lados que quedan se llaman catetos. Ahora, para las razones trigonométricas hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando yo coloco un ángulo en este ángulo agudo, una letra es un ángulo agudo, por ser menor de 90 grados, entonces el lado que está al frente a ese ángulo agudo se le denomina cateto opuesto. El otro que queda será el cateto adyacente, o acá lo llaman cateto contiguo, ¿no? Entonces, eso es lo importante, lo interesante. Nuevamente repito, para estudiar o trabajar la razón de trigonometría de un ángulo agudo, primero que necesito tener un triángulo rectángulo y conocer sus elementos. Lo primero que tengo que hacer es conocer el ángulo recto y luego de eso ya guiarme ya. Entonces acá está el ángulo recto. El lado que está al frente a 90 grados se denomina hipotenusa y los lados que sobran se llaman catetos. Ahora, si nosotros colocamos un ángulo agudo en el triángulo rectángulo, entonces el lado que está al frente a ese ángulo agudo se le llama cateto opuesto y el otro se le llama cateto adyacente. No olvidarse, jóvenes. Ahora, si por acá colocar un angulito, por acá un ángulo, entonces vamos a poner un ángulo, pongamos un ángulo, no sé, un ángulo flecha, no sé, entonces ahora sí, dependiendo de este ángulo, ya los catetos cambian. Entonces, al frente de esto, podemos señalar que esto sería ya, para el ángulo flecha, este lado sería cateto opuesto y el de acá sería cateto adyacente. ¿Verdad? Entonces, conociendo los elementos de un triángulo rectángulo, la ubicación de cada uno de sus lados, dependiendo del ángulo, entonces ya podemos hablar de las razones trigonométricas, que lo principal son seno, coseno y tangente. Acá no olvidarse su famoso SOHCAHTOA, ¿ya? SOHCAHTOA, 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 está. Cateto opuesto, hipotenusa, cateto adyacente acá, hipotenusa. SOHCAHTOA, ¿no? Cateto opuesto, adyacente. Cateto opuesto, adyacente. ¿Entendido? Entonces, está viendo. Ahora, lo demás razones trigonométricas, tanto la cotangente, que es su compañero de la tangente, sería al revés. La secante es su compañero del coseno, sería al revés. Y cosecante, su compañero del seno, entonces sería al revés. ¿Listo? Entonces recordamos eso, tercer año secundario, ustedes mismos son, ya conocen todo esto de acá. Simplemente es un reforzamiento, ¿ya? Una retroalimentación, ¿ya? Dicho eso, ahora pasamos a los problemas que está planteado en el libro, página 18 y 19. Yo voy a resolver tres problemas eh, para que ustedes puedan guiarse y desarrollar los demás problemas. ¿Ya, jóvenes? Entonces, vamos a ver un ratito. Listo. Vamos a ver nuestro problema, ¿ya? Ahí tenemos el problema número.
Ahí está, problema número 1, que está en el libro página 18. ¿Ya? Entonces, como observan acá, en el triángulo que nos dan, en triángulos rectángulos nos están dando en este caso sería, a ver, dígame, allá, un cateto. Y también nos dan la hipotenusa. ¿Por qué? Porque está frente a 90 grados. No olvidarse, está frente a 90 grados, eso se llama hipotenusa. Y esto, el ángulo alfa es un ángulo agudo, al frente está 40. Esto sería cateto opuesto, sí, opuesto. ¿Qué tengo que hallar yo? El cateto adyacente. ¿Ya? Porque acá me están pidiendo 1 sobre seno de alfa, 1 sobre tangente de alfa. ¿Ya? Entonces, teniendo a la mano su SOHCAHTOA, ya pueden resolver ese problemita, ya teniendo, completando. Pero antes yo necesito hallar A, que en este caso es el cateto adyacente de alfa. Entonces, ¿cómo hallamos? Aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué señalo la hipotenusa? Porque necesito empezar por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 41, es igual al cateto que nos dan al cuadrado, que es 40 al cuadrado, más el cateto que falta al cuadrado. 41 al cuadrado es 1681, igual a 40 al cuadrado, 1600 más al cuadrado. Pasa a restar, ya usted ya saben, que a cuadrado sería 81, por lo tanto A vale 9. ¿Ya? Como ya tengo el lado A, ahora sí, hallamos lo que nos piden. ¿Qué nos piden? 1 sobre seno de alfa. Entonces, ustedes recuerden, el seno, cateto opuesto, que es 40, sobre hipotenusa. Dice 1 sobre 40 sobre 41, cateto opuesto. 40 sobre hipotenusa, 41. Más 1 sobre tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Sí, 40, muy bien, 40. Sobre el cateto adyacente, que en este caso es 9. Ahora, como tenemos que acá es 1 sobre seno, significa que esto es a la inversa. Y si es fracción, esta fracción, si es a la inversa, se invierte nada más. O sea, 41 sobre 40. De igual manera acá, 1 todo sobre 40 sobre 9, entonces lo invertimos. O si no, medios y extremos. Ponemos medio 1 acá, entonces 41 por 1, 41. 40 por 1 que habíamos puesto acá sería 40. De manera directa, así nada más. Desarrollando al final, 41 más 9 es 50. Como es fracción heterogénea, el mismo denominador. Simplificamos 0, quedaría 5 cuartos. Respuesta. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya tenemos desarrollado el problema número 1. Vamos a hacer otro más. A ver. Antes, a ver, creo que hay otro. Ahí está, el problema 6 de la página 19. ¿Ya? Voy a hacer unas 3 para que ustedes puedan guiarse y desarrollar los demás. Aunque son problemas simples que ustedes ya lo pueden desarrollar. Tal vez ya lo han hecho ya. Bueno, empezamos. Ahora vamos a agrandar un poquito esto de acá para que ustedes... Ahí está. Un poquito menos, creo. Ahí está. Se ve bien. Muy bien. Entonces, en este ejercicio número 6 dice determina tangente de teta. Recuerden, siempre tienen que buscar un triángulo rectángulo. Si no hay un triángulo rectángulo, tienen que ver de qué forma se vuelve ese triángulo rectángulo. De lo contrario, no pueden trabajar con razones trigonométricas. Entonces, acá dice que tangente de alfa ya nos dan 3 medios. Entonces, alfa está acá. Triángulo rectángulo, se dan cuenta que acá está triángulo rectángulo. Esta partecita se convertiría en un triángulo rectángulo. Entonces, allá, tangente de alfa, tangente. ¿Qué dice tangente? Si este es el ángulo recto, este sería la hipotenusa, entonces el otro sería, BD sería cateto, y AD sería cateto. Cateto opuesto de alfa, BD, que es, en este caso dice 3 adyacente 2, AD adyacente. ¿Ya? Entonces, ya tenemos acá ubicado las cantidades. Además dice que acá, que AD es igual a 2 onceavos de AC. Entonces, AD es igual a 2 onceavos de AC. AD ya tenemos. ¿Cuánto vale AD? 2. Igual. 2 onceavos AC. Hacemos las operaciones. Se pueden simplificar porque son numeradores.
acá se puede colocar un 1 en el denominador, ¿no? O sea, para que puedan entender, se puede hacer esto acá. Ahí, y ponerle un denominador. Vamos a ponerle, acá era, ahí, colocar un 1 abajo. Sería 2 sobre 1. Si cruzan ustedes, ¿cómo quedaría? 2, 22, y esto pasa a dividir 22 entre 2 sería a 11. Se puede simplificar, solamente quedaría 2 por 1 que queda acá, 11 igual a C. Entonces, el lado AC vale 11. Pero como ya tengo acá AD vale 12, entonces DC valdría 9. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Observo lo que me piden. Tangente de teta. Teta está acá. Si teta está acá, entonces su cateto opuesto sería BD. Por ser ángulo de 90 grados acá. Entonces, 3 y el adyacente de teta sería 9. Simplificando sería la respuesta 1/3. ¿Listo? Todavía no tenemos tiempo porque el tiempo máximo que me dan acá es 15 minutos. Entonces, vayamos al tercer ejemplo. Vayamos al tercer ejemplo. A ver. Listo. Tercer ejemplo de la página. Esta de la página 20. ¿Ya? A ver, veamos. Entonces, el problema 4. El problema 4. Ahí está desarrollado el problema 4. ¿Ya? Entonces acá, básicamente dice, hallaré tangente alfa por tangente teta. Acá no nos daban ningún dato, solamente la figura, el ángulo alfa acá y el ángulo teta acá. Nos pedían hallar tangente de alfa, tangente teta. Voy a la característica, tangente alfa está acá. Como es 90 grados allá, su cateto opuesto y su cateto adyacente. ¿Ya? Y tangente de teta, me dice teta acá, entonces sería todo esto de acá, triángulo rectángulo para poder trabajar. Entonces acá me daban puntito, puntito, puntito. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que todos son iguales. Como no hay nada, como no me da más datos numéricos, entonces pongo una letra. En este caso le he puesto A. Como es lo mismo acá A y acá también A. Entonces, teniendo esos datos, ya puedo desarrollar. Dice, tangente de alfa. El ángulo alfa está acá. Entonces, en este triángulo, rectángulo, ya tengo los elementos que necesito. Cateto opuesto A sobre cateto adyacente, que es B, con respecto a alfa. A sobre B. Por tangente de teta, al revés. Y en el triángulo grande, ¿no? En el triángulo grande. Entonces, cateto, no, igualito. Cateto opuesto de teta se convierte B. Y el adyacente sería todo esto de acá, que es 3 veces A. Simplificamos, simplificamos. Por ser multiplicación se puede simplificar. Y acá también el A también se puede simplificar. ¿Qué quedó? Quedó 1 arriba y acá 2. O sea, respuesta 1 medio. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Terminamos la explicación. Ustedes van a desarrollar su libro, página 18, 19 y 20. ¿Ya? Los ejercicios que es necesario desarrollar en su libro, en su mismo libro. Los ejercicios ahora en tu cuaderno y para reforzar también su cuaderno. Repito, 18, 19 y 20. Y si pueden, los alumnos que quieran investigar más, ya lo hacen el 21, pero mínimamente 18, 19 y 20. ¿Sí? Dicho eso, terminamos. Muchas gracias por haberme escuchado y a trabajar. Gracias.